A veces muchos de ustedes van con su sacerdote de cabecera, algunos van con su guía espiritual, otros van con su yogi de cabecera. También hay otros que, ¿o no, señora? Sí, por supuesto. Desde luego. Y hay otros que acudimos a nuestro psiquiatra de cabecera. Ustedes han visto estos días, mis chamacos, nada más este fin de semana. Usted tuvo este fin de semana la gloria de estar meditando y de estar sudando y haciendo ejercicio. Salí como nueva. Levitando, prácticamente levitando. Este fin de semana nosotros nos quedamos como un nudo después de todo lo que pasó el fin de semana, esperando que llegara Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Bendito. Qué bueno que naciste, cabrón. Qué bueno que me invitaste. Oye, ¿salió como nueva la señora? Mira. Pues sí, igual que el Chapo, salió como nuevo, yo creo. Igual que el Chapo, dice. Frescos. Seguro. Qué gusto, doctor. Yo aquí escuchando esa serie de... Oigan, pues habíamos hablado la semana pasada de iniciar una serie de temas sobre los viejitos. Ese era el plan, ¿no? Sobre los adultos en plenitud o Sí. de la tercera edad. Ya Sí. ven que la sinonimia aquí es importante. Pero bueno, dado los eventos del fin de semana que nos tienen tan ocupados. Patidifusos. Y patidifusos, etcétera. Culicontritos. Sí. A ese extremo. Bueno, algunos no tanto, pero bueno. Bueno, la conferencia que yo vi ayer. Sí. No, tuve a bien pensar en un tema que fuera apropiado para estos momentos que son tan críticos. ¿Cuál como sería el tema? el de la teoría de la conspiración. Es muy impresionante porque en el campo de la salud mental, desde luego siempre tenemos que tomar en cuenta lo que son los factores externos, la influencia que estos pueden tener sobre la persona. Desde luego que la forma en que la sociedad se organiza, los fenómenos sociales, son campos de la sociología o pueden ser campos de otro tipo de disciplinas como pueden ser la antropología. La psicología social lo que trata es justamente de conjuntar esos fenómenos de afuera, ¿no? Esos fenómenos grandes que suceden dentro del mundo exterior para explicar cómo afectan al individuo en lo particular. Y en ese sentido, tratar, por ejemplo, un tema como el de la teoría de la conspiración en un momento como esto resulta muy interesante. Porque el nacimiento del desarrollo psicológico de la persona tiene que ver con un ambiente que lo proteja, algo que un autor que era Erik Erikson llamó como confianza básica. En la medida que un niño crece con las condiciones de confianza suficiente, es decir, un medio que lo contiene lo suficiente, es a partir de ahí que se puede dar el despliegue de todas las potencialidades psicológicas del ser humano. Lo que pasa es que el proceso de maduración tiene que ver con salir un poco del capullo, ¿sí? Y ese mundo que fue un mundo de confianza y de certidumbre, una vez que el individuo sale a la calle, ¿no? Sale a la sociedad, se encuentra con que pues, el mundo no es color de rosa, no es como nos lo presentan las películas de Disney, sino que el mundo es bastante más complejo. Las teorías de la conspiración son esos sistemas pues, de información que se sueltan por ahí, que no sabemos exactamente de qué manera o cómo es que salen todas esas teorías, pero que cumplen una función específica. Es algo que sucede allá afuera, es algo que sucede en momentos de crisis y que tienen ciertas características. Lo importante, al menos desde la perspectiva mía, es ver cómo ante un fenómeno como este que acabamos de presenciar el fin de semana, empiezan a emerger toda una serie de teorías conspiracionales, algunas que pueden tener un fundamento, otras que se dicen con tal cantidad de verdad
que las personas las creen ciertas y que en general sabemos que son teorías que emergen de evidencias pobres o poco probadas, que tienen un razonamiento más bien circular y que no necesariamente tienen premisas reales. Estas premisas son repetitivas. Es decir, una teoría de la conspiración es un constructo que se construye, no sabemos dónde, y que lleva a la especulación, lleva muchas de las veces a que tengamos conclusiones falsas sobre algún fenómeno en general. Y esto es importante porque, desde luego, ante fenómenos así tan críticos como el de esta vez, empieza uno a leer, ¿no? Y creo que algo en lo que todos incurrimos en estos días es justamente en ver toda la cantidad de tesis, teorías o acusaciones que se empiezan a hacer en torno a un fenómeno como es este del escape del Chapo. Desde luego que muchas teorías están ahí para ser probadas, muchas de ellas son especulaciones que solo el tiempo hará que nosotros vayamos comprobando, pero muchas veces nunca se van a comprobar y se quedan ahí. La teoría de la especulación no es nueva. Hay teorías de la especulación a lo largo de la historia muy bien muy bien documentadas y que se quedaron por ahí. Por ejemplo, las teorías de la conspiración que se desarrollaron al final de la Segunda Guerra, por ejemplo, en relación a lo del Holocausto, o las teorías de la conspiración de la Guerra Fría, o la teoría de la conspiración contra los judíos en los pogromos desde los gobiernos zaristas, etcétera. Siempre han estado ahí, o mucho más recientemente estas teorías de la conspiración del septiembre 11, por ejemplo. Toda esta explicación que se soltó en relación a septiembre 11 o la muerte de Kennedy, por ejemplo, tienen todo un sistema de teorías de conspiración que están ahí para influir en la opinión pública a lo largo del tiempo. Lo que a nosotros nos interesa saber es qué es lo que pasa con una teoría de conspiración en el individuo en específico. No tenemos una explicación y hay ciertos estudios que apuntan a que nosotros podamos entender cuál es el efecto en las personas. ¿Por qué ciertas personas abrazan esa teoría conspiracional versus aquellas personas que no lo abrazan? Bueno, en el caso que tú estás hablando, México sería como un niño que creció engañado. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Me va a doler? No, no te va a doler, mira. ¡Ah! Sí. ¿Va a picar? No, no va a picar, está dulce. ¡Ah! Así que hicimos. Nos metían el pie de niños. Sí. O sea, cuando llegas ya a convivir con el mundo, tú ya estás viendo a ver quién te la hace y quién te la paga. Sí, el proceso de maduración en el adulto tiene que ver con enfrentarse a una realidad que está hecha no de una manera mágica o una manera ideal, ni mucho menos, sino al contrario, tienes que tener una dosis de desconfianza, una dosis de paranoia, para poder transitar en un mundo como este o en un país como este. Como tú dices, si tienes a una criatura viviendo en un estado de suficiente confianza, sí, o sea, que no le van a dejar caerse por una ventana, que no le van a dejar quemarse en una estufa, bueno, ya tendrá un poco de armamento para irse a mostrar y vincular con el mundo, ¿no? Claro, pero además de eso, con una constancia, lo que nosotros llamamos constancia objetal, o la constancia de esas figuras paterna, materna, o la que el propio sistema familiar le esté brindando, y pues van generando una cierta fortaleza de la persona. Sí. Lo que pasa es que un día de estos tienes que salir al mundo, sí, y un día de estos tienes que enfrentarte ante esas verdades, ante esas realidades del mundo que no son las mejores. O específicamente, como tú dices, en nuestro propio país, empiezas a darte cuenta pues que no puedes salir a la calle porque te tienes que cuidar, sí, que no puedes andar libre por la calle sin tener que tomar toda una serie de precauciones, y entonces empiezan a generar conductas de autocuidado, claro, que están basadas
En la desconfianza. En la desconfianza, porque descubriste que finalmente tu padre no era tu padre, tu madre no era tu madre, tu jefe no era tu patrón, era tu empleado, donde vivías de arrimado era tu casa. O sea, llega un momento en que dices, oye, voy a salir a ver quién me quiere pendejar otra vez. Y que tu gobierno es capaz también de traicionarte de alguna u otra manera. Sí, sí. ¿No? Que las acciones de gobierno no necesariamente están encaminadas al bien común. No. Bueno, las acciones de gobierno cualquiera es otra. Entonces, ¿qué es lo que va generando en la persona? Bueno, pues va generando en la persona una serie de conductas de autocuidado que pueden llegar a extremos. Sí. Algo que es importante de las teorías de la conspiración es que, bueno, no sabemos quién las genera, pero en general nacen de una necesidad irracional de explicarse grandes fenómenos o fenómenos muy importantes que no necesariamente tienen una causa o grandiosa o importante. Lo decíamos ahorita, por ejemplo, como con Septiembre 11. Hay toda una teoría de la conspiración en donde, bueno, se trata de decir que esto fue organizado por el gobierno de Bush y que el gobierno de Bush lo que quería era, de alguna manera, generar una reacción tan generalizada en el pueblo estadounidense para justificar la invasión de Irak o de Afganistán, etc. Como lo había hecho ya otras veces. No sabemos si eso es cierto. Lo que es importante es que esas teorías de la conspiración influyen sobre la opinión de las personas, se quedan ahí durante mucho tiempo, pueden pasar décadas y décadas y siguen estando en entredicho cierto tipo de verdades, pero lo que generan en la población es una serie de sentimientos. Ahora, hay una diferencia entre, por ejemplo, el asesinato de Colosio, ¿no? Que te puede llevar de el asesino solitario que te vendieron, te puede llevar en estas teorías hasta el crimen de Estado, ¿no? Sí. Pero en el caso de lo del fin de semana, lo que sí queda claro es que un señor poderoso per se pudo comprar lo que tuvo que comprar y comprar las voluntades al nivel que tú quieras para poderse escapar de una cárcel de alta seguridad. Aquí donde nosotros, o yo pienso que nos echamos a andar, es que el evento en efecto sucedió. O sea, el tipo se fugó. Es un hecho real, sí, claro. ¿Cierto? Lo que uno empieza a cranear después de lo que hemos estado oyendo, que no necesariamente el del túnel es el que se fue. ¿Por qué? Porque así como te tendrías que meter ese túnel, alguien podría salir de ese túnel. Exactamente. ¿Me explico? Sí. Y hacer el ruido necesario, porque el señor ya ni siquiera se encontraba en la celda. Claro, pero empiezan justamente todas estas teorías a Si la surgir en primera vez se fue en un carrito de ropa sucia. Claro. ¿No? Por eso decimos que salió igual, y tal vez salió igual de limpio que la señora. Sí, ¿no? Así reluciente. Sí, pero entonces empiezan a generarse toda una serie de especulaciones, de teorías de la conspiración, que muchas están fundamentadas sobre una opinión pública ya muy dañada, Exacto, con un gobierno con una imagen que cada vez está más deteriorada. Muy deteriorada. Y entonces Una población empiezan a caber una serie de teorías, desde las más lógicas, como estas que tú puedes decir, tuvo mucho dinero, suficiente dinero para generar un túnel, hacer un hoyo perfecto, comprar voluntades e irse, ¿no? Hasta todas las teorías. Claro. Y la salud mental de nuestra sociedad, si ya se encontraba deteriorada, y yo retomo dos frases muy rápido de compañeros nuestros, alguien decía, desde el viernes este país es más inseguro, creo que esa fue la palabra. Otra compañera decía, yo ya no tengo ganas ni de salir a la calle porque me siento totalmente vulnerable. Cuando esto sucede en un grupo, pero además sucede en una sociedad, ¿qué viene entonces, Aldo? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar toda esta serie de problemas que día a día se suman para nuestro país y para nuestra gente? Creo que ahí viene la parte más interesante, porque
la reacción de las personas tendrá que ver un poco desde qué visión del mundo tienen. Algo que se ha demostrado con las teorías de la conspiración es la asociación con cierto tipo de actitudes, tanto en lo social como en lo individual. Una de ellas, por ejemplo, es un término que a mí me llamó mucho la atención leer, que es el de la anomia. En neurología o en fisiología, anomia es algo que no podemos nombrar. Desde el punto de vista sociológico, la anomia tiene que ver con un estado de desorganización social en la cual el individuo tiende a aislarse, tiende a recluirse como consecuencia de la falta de congruencia de las normas sociales. Entonces, la anomia es este fenómeno del que tú me estás hablando. Sí. No el primero del que hablé desde el punto de vista neurológico, que es la incapacidad de nombrar algo, pero sí de alguna manera están relacionados porque es cómo el individuo se va retrayendo y cómo el individuo de alguna manera empieza a confirmar que su capacidad de confiar está cada vez más mermada y entonces se van retrayendo. Por eso el común denominador en la historia de nuestra sociedad, lo que siempre ha funcionado es el miedo. Y el humor. Y el humor. Empieza Eso es un el escape. humor, Fíjate. que son escapes Exacto. como para tratar de organizarnos y para poder tolerar ese estado de inseguridad que el propio Estado, ¿no? Claro, tan debilitado nos está dando. Y entonces la gente empieza a reírse, a hacer memes que pueden resultar muy graciosos, que nos hacen reírnos, pero que en Tienen el otro fondo, fondo, claro. en el fondo están funcionando para contender con esa angustia de sentirnos tan desamparados, Una fuga, ¿no? tan inseguros y sobre Otra fuga. todo tan Que desilusionados. lo más sano es, como otros pueblos que conocemos, es llegar a la acción. Fíjate que eso es un punto interesante, porque muchas teorías de la conspiración se les puede ver un aspecto muy negativo, como el efecto de chisme, Sí. o pueden tener que ver con una reorganización social. Claro. Entonces, a partir de una teoría conspiracional también puede pensarse que una sociedad empieza a organizarse Sí. por los buenos o por los Claro. malos motivos. Sí. En muchos casos puede ser por muy buenos motivos. Porque finalmente no tendríamos por qué especular si hubiera una rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces Exactamente. tienes que ir por la rendición de cuentas. Sí. Y bueno, el que esto, una teoría conspiracional, sabemos que no sabemos de dónde viene, pero también algo que es interesante es que hay teorías conspiracionales a diversos niveles. Tú mencionabas ahorita lo de Colosio y forma parte de ese listado de teorías conspiracionales del narco, ¿no? Que muy probablemente es el propio narco o ve tú a saber quién, pero que tienen toda una serie, como puede ser la muerte de Colosio, como puede ser el asesinato del cardenal Posadas, Claro. o esta teoría conspiracional que dice que la más grande agencia de drogas es la DEA, etcétera. Son mitos o leyendas que se van generando y que finalmente o pueden causar gran inestabilidad o dan explicaciones con las que la gente también contiende con su propia con sus propias emociones. Ese es un temazo y no hay que soltarlo, porque ahora estamos viviendo justamente esta etapa como país, y a lo mejor podríamos repetir la dosis Sí. el próximo martes. Podríamos hacerlo, claro que sí. Qué Muchas bueno gracias. que naciste. Qué bueno que me invitaste. Gracias, doctor. Gracias. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!